Hola, buenos días a todos. Empezamos la clase. Hoy nuevo tema. Habíamos visto lo que es el transistor bipolar. Y hoy lo que vamos a ver es el transistor MOS, que es un poco el, el transistor que ha revolucionado la electrónica digital por sus características de bajo consumo. Entonces, vamos a compartir. Vamos a compartir pantalla. Empezamos con este tema nuevo, el transistor MOS. El transistor MOS consiste en un dispositivo de 4 terminales que, de la misma forma que el bipolar, que hay 2 tipos distintos de transistor, pues aquí también vamos a tener 2 tipos de transistor que se van a llamar el transistor P y el transistor N, ¿no? El PMOS y el NMOS. Estos son 2 esquemáticos del transistor N y el transistor P, en donde tendríamos lo que se llama la puerta de control, 2 terminales por los cuales fluye la corriente, que serían la fuente y el drenador, y luego lo que se llama el substrato P de bulk. En el mismo sentido que en el bipolar, ¿no? En el bipolar lo que tenemos es una corriente principal modelada por un tercer terminal, ¿no? En donde, ¿no?, decimos que la A y B se me replica esta corriente, ¿no? Aquí tenemos la corriente principal, la mayor en magnitud, y luego en función de cómo polarizamos el diodo que hay aquí, pues podemos cortar esta corriente o la podemos activar, ¿no? Es decir, esto opera como un interruptor. Pues aquí pasa lo mismo, ¿eh? El transistor MOS, por ejemplo aquí el transistor tipo N. Normalmente este cuarto terminal se cortocircuita a lo que es a uno de los dos. Pues la corriente que fluye, en este caso de drenador a fuente, estará controlado, en este caso, no por la corriente entrante del tercer terminal, sino por la tensión del tercer terminal. De forma que, dependiendo de esta tensión, tendremos una corriente u otra. ¿Vale? Por lo tanto, si bien en el bipolar que veíamos la semana pasada, la corriente es controlada por la corriente de base, aquí la corriente principal es controlada por la tensión, no de base, porque no se llama base, se llama puerta, ¿eh? Es un control por tensión. De forma que, igual que este se puede utilizar como interruptor, ¿no?, como elemento que podemos cambiar entre una situación de circuito abierto o de circuito cerrado, ¿no? Si bien este se puede comportar como interruptor, el transistor MOS pues también lo hace de la misma forma. Se puede
interpretar como un interruptor, ¿no? Que yo puedo elegir entre una situación abierta o cerrada, en función en este caso de la tensión de puerta. Abierta o cerrada entre S y D, que es source y drain, el drenador y fuente. Yo puedo elegir abrir el interruptor en función de la puerta. Este es el comportamiento básico del transistor MOS. Interruptor controlado por tensión. Con la ventaja de que la corriente de puerta normalmente es cero. Es muy baja, prácticamente cero. Con lo cual, este dispositivo tiene características de mucho más bajo consumo que este otro. Porque en este, para que funcione el transistor, mientras está en uno de estos estados, por ejemplo, en el estado de, cuando está en el estado de on, pues siempre va a tener un consumo. Mientras que este no. Este tiene propiedades de muchísimo más bajo consumo que esta estructura de aquí, y eso le ha hecho, digamos, vencedor, por decirlo de alguna forma, en lo que es la actual electrónica digital. La electrónica digital está construida con transistores MOS que le confieren su alta o su muy bajo consumo, esa propiedad de muy bajo consumo, con la cual podemos integrar centenares de millones en un solo integrado, sabiendo que eso pues no va a tener mucho consumo en relación al número de transistores que integramos, cosa que no sería posible con transistores bipolares, ¿no? Por tanto, una de las cosas que tenemos es esa ventaja, es el bajo consumo. Y que le hace óptimo para implementar puertas lógicas, ¿no? Implementación de puertas lógicas. Puesto que podría poner muchas en coordinación para hacer cosas complicadas, como un procesador, por ejemplo. Ya sabéis lo que son las puertas lógicas. Las puertas lógicas son esos elementos circuitales que implementan funciones lógicas determinadas, por ejemplo, la función lógica negación o la función conjunción o la función OR o la función O exclusiva. Estos son funciones lógicas entre variables booleanas y en electrónica digital, haciendo el símil entre tensión alta es un 1 lógico y tensión baja es un 0 lógico, un 1 lógico como un verdadero y un 0 lógico como un falso, por ejemplo. A partir de estos dos símbolos distintos pues podemos implementar estas funciones lógicas. Pues una puerta lógica que implemente una negación, por ejemplo, y que tiene este símbolo. Se parece al diodo, pero en lugar de una barrita tiene un circulito. Pues esto es un elemento circuital activo, con una tensión de entrada y una tensión de salida. De forma que cuando la tensión de entrada es relativamente baja, la tensión de salida es
alta y viceversa. Si la tensión de entrada es alta, la tensión de salida es baja. ¿Vale? Y quien habla del transistor, de la puerta lógica NOT, que es la más básica, habla de la AND, ¿no? Que me implementaría para las 4 posibles opciones entre A y B. Falso, 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 verdadero, verdadero, falso y 2 verdaderos. Pues solamente en el caso en que tenga este y este, voy a tener la salida A verdadero. ¿Eso qué significará? Pues que dadas 2 tensiones, solamente en aquella situación donde las 2 tensiones de entrada sean altas, yo voy a tener una tensión alta a la salida. Basta que una de las dos o las dos sean bajas para que la salida sea baja. Para eso aquí dentro vamos a tener que implementar una circuitería determinada que con transistores MOS se implementa de forma muy sencilla y con muy bajo consumo. De forma que el consumo es prácticamente cero. No cero porque nada es 100% gratis, pero prácticamente cero, sobre todo si lo comparamos con la lógica digital que se pueden implementar con los transistores bipolares. No tiene nada que ver. Orden de magnitud menos de consumo para estas puertas que no para estas. ¿Y eso qué significará? Pues que yo podré integrar en un solo chip pues cientos de millones de esas puertas, ya sean AND, ya sean NOT, ya sean cualquiera de estas, sin que eso se me funda porque haya demasiada corriente. Si queremos implementar un procesador actual con transistores bipolares, pues la primera vez que lo montes se te fundirá por la corriente que va a necesitar para funcionar, dados los millones o los cientos de millones de transistores que vas a necesitar. Y eso siempre consume, por tanto, eso está descartado. Este no consume. Y por tanto, puedo poner cientos de millones. ¿No? Y esto ha cambiado un poco el panorama ¿no? del mundo. Bueno, por lo tanto, transistor MOS, vamos ahora a bajar de nivel, vamos a hablar de su comportamiento básico. Lo mismo que para el transistor bipolar, que veíamos una serie de curvas corriente-voltaje, ¿no? Ya no hay una sola, porque no es un dispositivo de 2 terminales, sino que es de más de 2. Pues lo mismo para este de aquí, para el transistor MOS. Aunque sea un dispositivo de 4 terminales, la forma normal de integrar el transistor es cortocircuitando el cuarto terminal de sustrato con la fuente. Esta es la forma normal de implementación, por ejemplo, en electrónica digital. No siempre será así, habrá excepciones, pero lo normal es hacerlo así. Con lo cual tendremos un elemento de 3 terminales, donde tenemos puerta, fuente y drenador. Por tanto, el conjunto de curvas corriente-voltaje tendrá la siguiente pinta. Primero de todo, hemos dicho que la corriente de puerta va a ser 0. Por lo tanto, ya tenemos una corriente que no hace falta expresarla en función de caída de tensión. Tendremos eso sí, una corriente principal que le llamaremos I sub D, que es la que entra por el drenador y sale por la fuente.
la que va a lo largo de la estructura y que dependerá de, ¿no? Tenemos primero puerta, fuente, drenador, corriente, haremos corriente de drenador. Ya no le dibujo el tercer terminal, perdón, el cuarto terminal porque presupongo que está cortocircuitado. Y luego puedo definir la tensión entre drenador y fuente. Esta tensión. Y luego puedo definir la tensión entre puerta y fuente. VGS. VGS pues será la tensión absoluta que tenga en la puerta menos la que tenga en la fuente. VDS será igual a la tensión que tenga el drenador menos la tensión que tenga en la fuente. El transistor, como veremos luego, la estructura, ¿no? Semiconductor que tiene es simétrico. Así como el bipolar no es simétrico, ¿no? Es decir, en el emisor, si esto es un NPN, ¿no? Esta es la base, este es el colector y este es el emisor. No es simétrico, aunque tengamos ese sándwich, ¿no? NP y luego otra vez N. No es simétrico porque el emisor va a estar más dopado que el colector. Por lo tanto, dado una estructura, el colector será este siempre. Perdón, el colector. El emisor será este extremo más dopado siempre, porque no hay una simetría. En el transistor MOS podemos decir que sí que hay la simetría. Es decir, que es completamente invertible. Entonces, en este caso, en relación a fuente y drenador, ¿no? No siente puerta y cualquiera de los otros dos. Entre fuente y drenador hay simetría total. Entonces, ¿qué es lo que hace que yo le llame drenador a un nodo y fuente al otro y no al revés? Pues en este caso lo que lo hace es, primero, cómo he cortocircuitado el sustrato a uno de los dos, que sea la fuente, y luego que dada esta elección normalmente esto va a operar en una situación donde la tensión que yo voy a poner en el drenador va a ser mayor que la de la fuente. Por lo tanto, esta VDS va a ser positiva. De forma que la fuente es aquella tensión menor y el drenador aquella tensión mayor. No tiene por qué ser siempre así, pero esta es la regla general. ¿Vale? Y luego, dado una situación que yo voy a saber que este terminal va a ser el que siempre va a soportar más tensión, pues cortocircuitamos el sustrato al otro, al que va a tener menos. Y ahora ya sí, lo que son las características de corriente en función de tensión. Tenemos dos tensiones. Por lo tanto, habrá dos curvas. Una que me relaciona ID con VDS y una segunda que me relaciona ID con VGS, lo que es la tensión de puerta. Empecemos con esta, que es un poco la más relevante de cómo funciona esto, que me dice cuál va a ser ID en función de VGS. Bueno, el comportamiento es muy sencillo.
habrá una tensión umbral, vamos a ver la VT, VTH, VTH. Habrá una tensión umbral, de forma que si la tensión VGS supera esta tensión umbral, vamos a tener una corriente determinada. Realmente es una cuadrática, no es una exponencial. Una cuadrática o una lineal, depende. Y luego, si la tensión VGS es inferior, pues tenemos corriente cero. ¿Vale? Aquí tenemos corriente cero. Y aquí una corriente que es, vamos a ponerle de alguna forma, una constante VGS menos VTH. Aquí puede estar al cuadrado. Porque tenemos una cuadrática a partir de este punto. Y si VGS es igual a VTH, se hace cero. Y para valores inferiores, pues tenemos un valor igual a cero. ¿Vale? Ahora mismo no es importante esta ecuación, simplemente quedarnos un poco con la copla. Que la corriente se me activa a partir de una tensión umbral y se me desactiva a partir de una tensión para tensiones inferiores a esta tensión umbral. Hemos dicho que teníamos dos curvas corriente-voltaje, la segunda sería la misma corriente, ID, pero en relación a VDS. En este caso dependerá de si estoy en on, ¿no? O en off. Si estoy en off, pues dará igual la VDS porque la corriente será cero. Esto es para situaciones donde VGS es inferior a la tensión umbral, corriente cero. Y D igual a cero, independientemente de la caída de tensión aquí. Esto estará cortado. Importante porque esto es el efecto interruptor, ¿no? He desconectado, he puesto una tensión de puerta pequeñita y he desconectado. Aunque intente forzar una gran tensión entre generador y fuente, no aparece ningún tipo de corriente. Ahora bien, si yo estoy por encima de esta tensión umbral, pues entonces me parece una corriente tal como esta. Para tensiones de puerta distintas, VG1, VG2 o VG3, en donde esta es mayor que esta y esta es mayor que esta, pues tendríamos una gradación de este estilo, ¿no? que sería coger tres valores de corriente, VG1, VG2, ¿no? VG1, VG2 y VG3. Para estas tres tensiones por encima del umbral, yo, variando VDS, recordad, aquí hay dos tensiones independientes, las puedo variar de forma independiente para ver estas, ¿no? Para poder hacer este rango completo solamente con cualquiera de estos posibles valores de VGS. Pues a medida que aumento la tensión de puerta, aumento la corriente. Y si la tensión de puerta está por debajo de VT, de la tensión umbral, pues cero. ¿Ok? ¿Cuál va a ser la estructura de semiconductor?
Bueno, pues la estructura del transistor MOS es como sigue, ¿no? Vamos a ver el transistor N. El transistor N está compuesto de la siguiente forma. Tenemos un sustrato P. Esto es P, semiconductor tipo P. Por ejemplo, silicio tipo P. Sobre este silicio tipo P, por encima tenemos lo que es un óxido. Si es silicio, pues por ejemplo, óxido de silicio, un dieléctrico, un aislante, ¿vale? Por el cual pues evita el paso de corriente. Por encima tenemos un metal o un semiconductor muy dopado, con lo cual tenemos aquí un material muy conductivo, ya sea metal o ya sea semiconductor, silicio con un gran dopaje. Y por tanto tenemos una estructura metal, óxido, semiconductor, que de ahí viene el acrónico de MOS. Este metal va a ser lo que es el terminal de puerta. Este sustrato, aquí voy a tener lo que es el terminal de sustrato, o de bulk, ¿no? De bulk. Me falta el drenador y la fuente. Bueno, el drenador y la fuente consisten en dos incrustaciones. Vamos a poner que esto termina aquí. En dos incrustaciones de, vamos a poner aquí óxido, y aquí semiconductor tipo N. Semiconductor tipo N. Aquí tendríamos un terminal, una conexión metálica, ¿no? Una conexión metálica, de forma que este de aquí va a ser el drenador y este es la fuente. O viceversa, ¿eh? Porque esto es puramente simétrico. No es que aquí haya uno más dopado que el otro, son el mismo dopaje, ¿no? Esto lo invierto y tengo la misma, ¿no? Hago la imagen especular respecto al centro y tengo lo mismo. Por lo tanto, no hay nada que me haga hacer elegir este como D y este como S, más que luego cómo se va a conectar y cómo voy a tener la mayor tensión en un punto la mayor parte de veces que no en el otro. Ese será el drenador. Y el de tensión menor, la fuente. Y luego, dado esa elección de cómo circuitalmente va a estar la tensión distribuida, pues se conecta este bulk al que va a tener menor tensión, que es este. Se cortocircuita, ¿no? Externamente, pues se hace así. Bueno, ¿cómo funciona este dispositivo? Bueno, primero de todo, tenemos mayoritarios huecos, ¿no? Que son carga móvil de carga positiva. Aquí. Aquí los mayoritarios son electrones libres. Puesto que esto es una estructura N y esto es una estructura P, al estar en contacto se crea una zona de vaciamiento, una zona de campo eléctrico para mantener los electrones aquí y los huecos aquí, que por difusión no se mezclen. Aquí yo tengo un diodo. Si lo dibujo, le puedo decir que el terminal este está conectado a un semiconductor N y luego al P. Por lo tanto, yo tendría aquí un diodo, ¿no? P y N, P y N.
Después de la zona P, ¿no? Que son conductivas, vamos a ver, esta zona es muy conductiva y esta también, porque ahí hemos topado suficientemente, ¿no? Con impurezas de forma suficientemente grande para que esto sea un semiconductor extrínseco con una buena conductividad. Pero en principio, a priori, entre bulk y fuente tenemos este diodo, de forma que para que conduzca ha de estar polarizado de una forma. Luego entre sustrato y drenador pues tenemos también una unión PN. Y luego la puerta pues un poco está ahí desconectada, ¿no? Aquí un electrón no va a poder cruzar esto de aquí, no hay corriente, ¿eh? Bueno, por el momento no la dejamos ahí, pero lo que vemos aquí es que entre drenador y fuente no puede pasar corriente, ¿no? Al revés, ¿eh? De drenador a fuente, la corriente que pase es cero, porque tenemos dos diodos enfrentados, ¿eh? Vale, para que esto no sea la tónica, para que esto pueda cambiar el panorama y por tanto sea un poquito más diverso el comportamiento, pues está el terminal de puerta. Con el terminal de puerta lo que yo puedo hacer es polarizar el metal. Yo no puedo inyectar corriente e inyectar, yo qué sé, minoritarios y aquí los minoritarios crezcan, por ejemplo. No lo puedo hacer porque por aquí no va a pasar corriente. Lo que sí puedo hacer es polarizarlo, es decir, aumentar la tensión o disminuirla. Por ejemplo, podemos aumentar la tensión. ¿Qué implica aumentar la tensión de un metal? Bueno, eso implica que voy a polarizar, en este caso, dreno electrones y se me polariza el metal, de forma que su superficie yo te puedo decir que va a tener una polaridad positiva, ¿no? Se ha polarizado, ha aumentado la tensión. En eso consiste lo que es la tensión que caracteriza un metal, ¿no? En cómo balanceo las cargas, si quito o si pongo excesos de electrones en relación al material que hay, ¿no? Si hago un desequilibrio en lo que es la densidad de carga, en este caso fuerzo más carga positiva y por tanto eso está relacionado con una tensión positiva. Si pusiese una tensión negativa, pues lo que estaría haciendo es polarizar, es poner una densidad de carga negativa aquí en el metal. Y como la carga positiva pues me va a crear un campo eléctrico, por aquí no me cruzarán cargas, pero sí tendré ese campo eléctrico generado por las cargas, pues este campo eléctrico va a ser visto por los huecos móviles mayoritarios del semiconductor tipo P y se van a ver repelidos hacia el interior del semiconductor, sobre todo los que están cerca de la interficie. ¿En qué medida? Pues depende. Cuanto mayor sea esta polarización, cuanto mayor sea esta tensión, más fuerte será esta repulsión de los mayoritarios huecos hacia el interior del semiconductor. Por otro lado, sabemos que por aquí también hay hueco, también hay electrones móviles, no muchos, ¿no? En relación a estos, muchísimos menos, pero alguno habrá. Y estos pocos electrones verán el campo eléctrico y se acercarán al óxido pues, para contrarrestar esta carga que yo tengo aquí, para crear una carga espejo.
justo en la superficie entre el óxido y el sustrato. Se me estarán almacenando. Y eso es posible porque algún electrón hay por aquí. Y se me crea una capa de electrones que le voy a llamar capa de inversión. ¿Qué significa? Pues que si bien el semiconductor es tipo P, pues por la estructura de impurezas iónicas que hemos puesto, de aceptores por todo, y que eso son cargas fijas que no se mueven, y eso implica normalmente que hay una mayoría de huecos circulando, pues justo en la superficie, aunque sigo teniendo esos aceptores en la misma magnitud, porque no se han movido, esos son fijos, esas cargas iónicas, sí que ha cambiado el signo del portador mayoritario. Es decir, ahora aquí, justo en la superficie, los mayoritarios no son huecos que han huido hacia el interior, sino los electrones que se han acumulado. Hay una acumulación, hay lo que se llama una capa de inversión. Voy a decir que esto ahora es tipo N. Ahora es tipo N. Porque el portador mayoritario son aquellos portadores de carga negativa, esa carga móvil negativa, son electrones libres que se han acumulado aquí. Por tanto, tengo zona N y aquí una capa delgadita de zona N. Ahora ya no tengo el diodo. Bueno, sí lo tengo, por ejemplo, aquí. De aquí a aquí yo tengo el diodo. Por aquí no va a bajar corriente y subirá. Pero sí habrá una corriente eléctrica y unos electrones que se muevan hacia el terminal de tensión mayor, que es el VD, ¿no? Los electrones se moverán de izquierda a derecha, por tanto la corriente irá de derecha a izquierda, corriente de drenador. Habré invertido el canal y tendré corriente. Y es a partir de la tensión de puerta, que si quito esta polarización, si bajo esta tensión, dejo de atraer los electrones para que mantengan el puente entre drenador y fuente y recupero la situación de doble diodo y deja de haber corriente entre drenador y fuente. Y por tanto, este es el comportamiento. Un metal, una puerta que polariza, que crea un canal de inversión o no en función de la tensión de puerta. Igual que tengo esta estructura con semiconductor tipo P para el sustrato y con capa de inversión N para lo que es el NMOS, ¿no? Porque creo esa capa de inversión N, pues puedo crear lo mismo para el semiconductor tipo P, con un sustrato tipo N, un metal, un óxido, aquí un terminal de puerta, y aquí drenador y fuente. En el caso del PMOS, no, esto sería un transistor PMOS. En el caso del PMOS, yo tendré un VGS y un VDS, ¿no? También. En este caso el símbolo es este de aquí. Tendré la puerta, la fuente y el drenador. Tengo un VDS y un VGS. En este caso, la tensión que tengo que forzar es negativa. Tengo que, aquí ahora los mayoritarios son electrones libres y tengo que forzar tengo que poner una polaridad electronegativa aquí, una densidad de carga negativa, es decir, que tengo que acumular electrones para que repelen los mayoritarios electrón libre en el sustrato tipo N, que se vayan al interior y acumular huecos. Justo los minoritarios acuden forzados por el campo eléctrico que estamos
poniendo, ¿no? Ahora el campo eléctrico tiene esta pinta. Por tanto, los electrones van en contra del campo eléctrico y los huecos van a favor, ¿no? Y se acumulan. Tendré un semiconductor tipo N, con donde las impurezas iónicas son donadoras, ¿no? De forma uniforme, esa es carga fija, eso no lo puede cambiar, pero sí que se acumulan aquí más huecos que electrones justo en el óxido, no pasan del óxido porque aquí hay una barrera de potencial que les impide cruzar, no tengo conductividad a través del óxido y se me crea una capa fina de inversión. Esto podemos decir que es tipo P. Tipo P no porque haya impurezas aceptoras, al revés, hay impurezas donadoras. Pero el mayoritario ahora son huecos, no son electrones libres. Y eso está forzado por la tensión del metal, que ha cambiado esa situación de cuáles sean los mayoritarios. Ahora los mayoritarios son huecos. Este es el mayoritario. Que son los minoritarios del sustrato que se han acumulado aquí y los mayoritarios que lo han abandonado a esa zona. Y entonces la situación PNP, por tanto la situación entre sustrato y fuente, que son dos diodos también enfrentados, ¿no? Si no hago ningún canal de inversión, en el momento que lo creo, pues creo una fina lámina por la cual puede pasar corriente. Por tanto, esta tensión tiene que ser negativa. Ahora, ahora al revés en el transistor NMOS, al terminal con mayor tensión le denominamos drenador y al de menor fuente. ¿Eh? Es decir, aunque es simétrico el sistema, la estructura, yo distingo drenador y fuente en función de cuál tiene la tensión mayor. Aquí lo mismo, el transistor es simétrico, ¿eh? Diferencio entre drenador y fuente en función de cuál tiene la tensión mayor. El que tenga la tensión mayor es la fuente, el que tenga la tensión menor ahora es el drenador, justo al contrario que el transistor NMOS. Por tanto, aquí el VDS será negativo. Aquí habrá menos tensión que aquí. Por tanto, la carga, la corriente irá en este sentido. Entonces, esto será IS, o tendré un ID negativo, ¿no? Un ID negativo, porque saldrá, si defino la ID como aquella corriente que entra, pues aquí, en lugar de entrar la corriente, saldrá por el drenador. En los huecos se moverán hacia la izquierda, en el sentido de la corriente. VS será mayor que VD. Y la VG tiene que ser inferior a la base de VS. Por tanto, estos dos tendrán que ser inferiores o iguales, ¿no? De forma que si este es igual a este, pues no habrá canal. Pero este tendrá que ser inferior a este para poder polarizarlo en relación a VS. Cortocircuitaremos el substrato, lo cortocircuitaremos a la tensión mayor. Cortocircuitaremos este terminal con un metal externamente, lo externamente a la estructura, lo cortocircuitaremos al terminal mayor, pues para poder crear esta situación, ¿no? de repulsión de mayoritarios y de atracción de minoritarios en el momento en que la tensión de puerta sea inferior a la de sustrato, que es la misma que la de, no, a la de, perdón, a la de fuente, que es la misma que la de sustrato. Aquí la característica corriente voltaje VDS, pues, o
pues tengo dos, ¿no? La ID VDS, que ya iré a por ella, y luego la ID VGS. Bueno, pues habrá una tensión de puerta, vamos a ponerle VT del transistor P, ¿no? Un VTH que sea negativo, a partir del cual yo voy a tener una ID apreciable, bueno, negativa, porque he definido esta ID como aquella que entra en el drenador, igual que hemos hecho con el transistor N. Ahora la corriente no entra en el dispositivo, sino que sale hacia el exterior del dispositivo, por eso lo pongo negativo. Esto es corte. Luego necesito una tensión de puerta negativa para crear una situación de on. Esto está en off, esto está en on. La ID en relación a la VDS, pues, será lo mismo. Es decir, yo tendré una corriente cero para la situación de corte y para la situación de on, pues tendré una situación de este estilo. Para distintos valores de la tensión de puerta, cuanto más negativo sea la tensión de puerta, más negativo será mi corriente. Cuanto más negativo sea mi tensión de puerta, tensión 1, 2 y 3, pues tengo más corriente en valor absoluto. Yo tendré tensión 1, tensión 2, tensión 3 de puerta. Más negativa será. Si fuerzo mucho la tensión de drenador, si bien al principio depende de la tensión de drenador, a medida que aumenta la tensión de drenador crece, llega un momento en que se satura. Esto es la zona de saturación. Esto es saturación y esto es zona lineal, se suele llamar lineal o óhmica. Lo mismo para lo que dibujé antes, que no sé por dónde estará. Aquí, ¿no? Lo mismo para el transistor N. Nosotros tenemos una zona a partir de la cual, aunque aumente la tensión de drenador, no voy a aumentar la tensión, la corriente. Esto es la zona de saturación. Esto es la zona óhmica o lineal, que hay una dependencia clara de corriente en relación a la tensión de drenador fuente. Ok, más o menos. ¿Preguntas? ¿Todo claro? Vale. Bueno, yo he tenido unas transparencias. Vale, en donde se muestra todo lo que os he comentado, ¿no? La estructura metal óxido semiconductor, el sustrato que puede ser tipo P o tipo N, si es tipo P es transistor NMOS porque acumularé electrones libres en la interficie con el dióxido de silicio. Este es el óxido del silicio que tenemos como sustrato, los dos pozos, ¿no? Esto se llama pozo tipo N. Este más significa que está más dopado que no el P. El diodo que se me crea entre los pozos N y el semiconductor P. Y, ¿no? y un poco la estructura. Esto sería la sección transversal. No sé si, la sección transversal. Y luego visto desde arriba. Esto es visto desde arriba, con lo cual tenemos este metal de puerta. Esto es el pozo N
del drenador y este el de la fuente. Que repito, se denomina así por cómo luego se va a conectar, por cuál de ellos será de tensión mayor o de tensión menor. Transistor MOS de canal N y transistor MOS de canal P, lo que os comentaba de si el sustrato es tipo N o tipo P, ¿no? Simplemente se invierte todo. Y el símbolo esquemático. Aquí el símbolo esquemático, este es el, entre comillas, el más fidedigno, teniendo en cuenta que son 4 terminales, ¿no? De todas formas, en electrónica digital, el sustrato se cortocircuita con el terminal de fuente. Por tanto, para simplificar, se suele poner este símbolo de aquí, o este símbolo de aquí, que son los más sencillos, o estos dos. Indicando, esta flecha indica el sentido del diodo, ¿no? Aquí tenemos un diodo P a N, pues la flecha va de P a N. Esto va de P a N, pues la flecha va de P a N. ¿Vale? Este es el más utilizado, este es más sencillo, en electrónica digital. Es decir, sin las flechitas, entonces se distinguen solo porque uno tiene un circulito o no tiene circulito. ¿Qué significa el circulito? El circulito quiere decir que es activo, que es un interruptor activo por tensión baja, que tengo que poner una polaridad negativa para que conduzca y esté el interruptor en on. El circulito en electrónica digital tiene ese significado. Se activa porque la tensión, porque el valor lógico es nivel bajo, es decir, una tensión baja. Este no, este se activa por tensión alta. Cuando tengo la tensión alta, acumulo electrones libres y cierro el circuito. ¿Vale? Aquí os explico lo mismo que hemos hablado. Esto no tiene ningún tipo de cosa adicional, más que la polarización que os estaba comentando, ese cortocircuito entre fuente y sustrato. Fijaros que aquí, aunque no haya físicamente un hilo que los conecte, están conectados por símbolo. Este símbolo es el mismo, esto quiere decir que están conectados al mismo nodo, a la tierra. Esta será mi referencia y sobre esta referencia pues yo pongo una fuente de tensión de polarización para forzar aquí una VDS y un VGS y por tanto que esto esté en un estado de operación concreto, de corriente cero o distinta de cero, dependiendo de la tensión de puerta. Dependiendo de la tensión de puerta, si estoy por encima del umbral tenemos corriente, si estoy por debajo no la tenemos. Si en el canal he implantado aquí unas impurezas ya directamente, lo normal es no tener estas impurezas, que es esta curva que se activa a partir de una tensión positiva, pero si ya aquí ya he implantado algún tipo de impurezas, en este caso donadoras, ya, con lo cual ya es tipo, ¿no? Ya cambió el tipo, de tipo PAN, pues en este caso necesito una tensión negativa para pasar a corte, ¿no? Es decir, que per se ya hay el canal creado y por tanto tenemos corriente aunque no forcemos tensión. Esto es lo que se llama el transistor de vaciamiento. ¿Vale? Lo mismo para el N, para el P. Lo único que aquí ponemos corrientes negativas porque se define la ID como aquella que entra en la estructura. La ID se define como aquella que me va a entrar en la estructura por el drenador. En el caso del PMOS
como va a salir, pues será, en todo caso va a salir, si hay alguna corriente, es una corriente de salida, pues eso quiere decir que tendré una corriente negativa. ¿A partir de cuándo? A partir de una tensión umbral concreta, que debe ser negativa para forzar esa inversión de canal. Si ya tengo implantado un canal, un sustrato tipo P, con lo cual ya no empiezo con ningún diodo, pues siempre habrá corriente. Y para quitarla necesitaré polarizar eso positivamente. ¿Vale? Bueno, y poco más por hoy. Eso ya es una lección aparte que llevará su tiempo, ¿no? Nos quedan 4 minutos que no consumiré, puesto que esto ya es algo que necesito como mínimo media hora para desarrollar. Hemos introducido lo que es el transistor. A partir de ahora veremos el funcionamiento de la estructura MOS y lo que esto significa en cuanto a corriente creada a través de la estructura de canal. Que esto sea ya mañana. No sé si tenéis alguna pregunta. Tenemos tiempo. José Luis, Sí, una duda. Bueno, dos. La parte de problemas, que es un 20% de la nota, ¿cómo lo vamos a...? sí. Os activaré en breve problemas de la primera parte de la unión PN. Es una cosa que me queda pendiente por hacer. Disculpas por no haberos puesto ya problemas. Pero bueno, sean problemas de esa primera parte que ya tenéis más machacada, ¿no? Otra cosa es también que procuraré durante esta semana pasaros las notas del examen, que me quedan pendientes. Se me ha acumulado un poco el trabajo. Vale, muchas gracias. Ok, bueno, pues lo dejamos aquí y seguimos mañana. Y gracias por vuestra atención.